Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por la plegaria de ambos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres, según sus generaciones. Ellos fueron hombres de bien, cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia, su posteridad. Sus descendientes han sido fieles a la alianza, y gracias a ellos también sus hijos. Su descendencia permanece por siempre, y su gloria no se borrará. Sus cuerpos fueron sepultados en paz, y su nombre vive por generaciones. Los pueblos hablarán de su sabiduría, y la asamblea proclamará su alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién puede hospedarse en tu tierra, Señor? ¿Quién puede hospedarse en tu tierra, Señor? El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre su trono, tu trono. ¿Quién puede hospedarse en tu tierra, Señor? Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. ¿Quién puede hospedarse en tu tierra, Señor? Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. ¿Quién puede hospedarse en tu tierra, Señor? El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, los padres de María. Digamos que la reforma litúrgica que se produjo, digamos, por el Concilio Vaticano II cambió una serie de santos del día en el que se solía celebrar. La mayoría de los cambios fue debido al hecho de tratar de tener más en cuenta los tiempos litúrgicos, sobre todo para respetar los tiempos fuertes, los tiempos de Cuaresma, de Adviento, etc. Pero, en este caso, Pablo VI
quiso cambiar a San Joaquín de día. Santa Ana, antes del concilio, también se celebraba el 26 de julio. Pero San Joaquín, que se celebraba el 16 de agosto como San Roque, quiso cambiarlo Pablo VI de día para celebrar los dos juntos y darle una importancia grande a la familia, al amor de Joaquín y Ana y a la vocación que tuvieron juntos de ser los padres de María, de educarla. Sabemos poco, digamos que no tenemos, en el Evangelio no aparecen en absoluto Joaquín y Ana. Sabemos evidentemente que María tenía padres y las fuentes que tenemos sobre ellos son las que vienen de los santos padres, cuentan algunos santos padres, etc. Algunos hablan, digamos, de una especie de historia parecida a la que aparece en el Antiguo Testamento de Ana y Eliaquim, digamos, como una cosa paralela, que eran mayores, no conseguían tener hijos, pidieron y al final consiguieron quedar embarazadas y tuvieron a María. Pero bueno, digamos que es una explicación que aparece en algunos santos padres y así. Pero en cualquier caso, y tampoco tenemos constancia de que Jesús conociera a sus abuelos. No lo tenemos constancia, pero tampoco es imposible que fuera así. En cualquier caso, esta fiesta, como decía antes, y Pablo VI lo que quiso, nos recuerda la importancia que tiene la familia y de una forma especial la figura de los abuelos. Los abuelos que tienen una figura importantísima, digamos que en un mundo que mira más, busca más la juventud y está muy bien porque la juventud también tiene valores muy importantes, pero la importancia que tiene la experiencia, la importancia que tiene la constancia, la edad. En muchas culturas le dan una importancia enorme a la edad. Tenemos la importancia que tienen las personas de edad, las personas con experiencia, porque es cuando digamos que lo que más se nos enseña, sobre todo si estamos abiertos a aprender, es la misma vida, más que cualquier otro tipo de estudio o academia. La vida es la que enseña más. Y digamos que hoy se le da esa importancia y nos acordamos de todos los abuelos, abuelas y pedimos por ellos en nuestros pueblos. Y con esto termino, digamos, en este momento de enfriamiento de la fe, de mayor dificultad para la transmisión de la fe o para seguir adelante, esa figura de los abuelos muchas veces es esencial. Digamos que hoy no sabemos nunca cómo será el futuro, pero estoy convencido de que muchos jóvenes lo que han visto en su abuela, en su abuelo, lo llevarán siempre en el corazón y en cualquier momento podrá dar un gran fruto. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos por todos los abuelos para que su cercanía, su cariño y también su fe iluminen las familias, iluminen a los nietos. Roguemos al Señor. Pedimos también por el Papa. Nos acordamos del Papa León para que Dios le dé su fuerza, su luz para guiar el rebaño de Cristo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Recibe, Señor, los dones de nuestro servicio y haz que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos de dar gracia al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, tú preparaste a tu Hijo una familia humana, para que fuera en verdad uno de nosotros, de la descendencia de Abraham, del linaje del rey David, en el lugar de Joaquín y Ana. Hiciste nacer a María, la Virgen Inmaculada, que daría a luz al Salvador del mundo, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con el fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor,
Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con el Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas nuestro pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Egin oremos. Oh Dios, tú has querido que tu unigénito naciera de los hombres, para que los hombres renaciesen de ti. Por un sacramento admirable, concédenos por tu misericordia que cuantos hemos sido saciados con el pan de los hijos, seamos santificados por el Espíritu de adopción, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.